Park en Sydney, que nos estáis viendo en vivo y en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web y en otras plataformas. Sed todos, como siempre, muy bienvenidos. Esta es nuestra decimoprimera reflexión, desde aquella primera en la que hablábamos de la necesidad de confiar en Dios siempre. Hemos ido adentrándonos en el conocimiento del ser humano y su sentimiento de culpabilidad, en cómo enfrentar una crisis y verla como una oportunidad de crecimiento personal, en cómo alcanzar la madurez de Jesús, tomando sus palabras como fundamento de nuestra vida para de esta manera nacer de nuevo y así manifestar un cambio permanente hacia lo espiritual, buscando, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, que decíamos la semana pasada, está personificada en Jesús. El argumento central de todas estas reflexiones está basado en nuestra necesidad de confiar en Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué razón necesitamos confiar en Dios? ¿Cuál es el motivo para confiar en Dios? No podemos vivir y tomar decisiones confiando en nuestro conocimiento como seres humanos, confiando en nuestras habilidades heredadas, confiando en nuestros razonamientos, basados en lo que hemos visto o incluso, si somos precavidos, confiando en nuestra propia prudencia. Hay un libro en la Biblia que se llama Proverbios y que fue escrito por el rey Salomón. En él puedes encontrar sabias recomendaciones para la vida. Ahí se encuentran también las respuestas a estas preguntas. Él afirma: fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, respeta a Dios y apártate del mal. Esta nueva realidad que hemos vivido nos ha hecho valorar si debemos seguir confiando en el ser humano y en nuestra propia manera de pensar y vivir la vida, o si debiéramos empezar a confiar en Dios y en el hecho probado de que Dios desea lo mejor para nosotros. La semana pasada terminábamos nuestra reflexión diciendo que debíamos confiar en las promesas de Jesús y que no debíamos dejarnos convencer por las tres mentiras de siempre. ¿Cuáles son esas tres mentiras de siempre? ¿Puede ser que el ser humano haya sido siempre engañado con tres mentiras? En nuestro proceso de crecimiento como personas, hemos ido aprendiendo a lo largo del camino que necesitamos conocer tanto nuestros puntos fuertes como nuestros puntos débiles, y que nos es necesaria cierta disciplina para poder alcanzar nuestros objetivos. Esto es algo que todo deportista sabe. Sabe en qué es fuerte y en qué es débil, pero a ello debe añadir algo fundamental. Debe estudiar a los mejores, a los maestros, a los que le inspiran, así como estudiar y analizar a los que serán sus enemigos, sus contrincantes o sus adversarios. Cuando era un poco más joven, me gustaba jugar al baloncesto. Mi primer entrenador era un hombre muy sencillo, pero sabía mucho de baloncesto. Primeramente nos mostró la técnica y los movimientos del baloncesto profesional en unas películas tomadas en los partidos oficiales. En aquella época todos queríamos emular a Drazen Petrovic en los tiros libres. Mirábamos cómo colocaba los pies, cómo sujetaba el balón, cómo inclinaba las manos y cómo lanzaba. Todos lo tratábamos de imitar, pero nos frustrábamos cuando no conseguíamos encestar como él lo hacía. Recuerdo que el entrenador nos dijo: ¿sabéis por qué razón Petrovic siempre acierta en los tiros libres? Porque después del entrenamiento se queda otras 2 horas lanzando solo tiros libres. Ahí está la perseverancia que le ha hecho triunfar. Después aquel sabio entrenador nos mostraba películas de nuestros contrincantes, de aquellos a los que nos teníamos que enfrentar, para que pudiéramos estudiar sus movimientos, sus jugadas ensayadas y también sus puntos débiles. Una de las frases que nos repetía antes de cada encuentro era: tened por seguro que el contrincante tratará de convenceros de que es vuestro amigo, para distraeros de vuestro objetivo. Para terminar su consejo diciendo, como el entrenador Carlos Vilardo: recordad, chicos, al enemigo ni agua. Quizá os preguntéis por qué razón os cuento todo esto, o quizás ya sabéis la razón por la que os cuento todo esto. En estas reflexiones nos hemos propuesto, en nuestro proceso de madurez y de crecimiento espiritual, conocer un poco más sobre aquel del que decimos ser sus seguidores, conocer a Jesús, nuestro Maestro y modelo a seguir como cristianos.
Al igual que todo deportista debe conocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles, debe estudiar y emular a los mejores en su deporte, así como analizar a sus posibles adversarios para poder vencerles. Toda persona que desea ser seguidor de Jesús debe conocer sus propios puntos fuertes y sus propios puntos débiles. Debe estudiar y emular a su maestro, así como analizar a sus posibles adversarios, para también poder vencerles. Para poder alcanzar el éxito en todos nuestros proyectos e ilusiones de esta vida, decíamos en reflexiones anteriores que debemos buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Asimismo, concluimos que buscar el reino de Dios y su justicia significaba vivir de acuerdo a las enseñanzas y métodos de Jesús, observando cómo se comportó, qué hizo y qué nos enseñó para nuestro beneficio. Jesús mismo nos invitaba a poner en práctica las propuestas que nos presentó para vivir una vida nueva según los fundamentos de su reino. Pero al mismo tiempo, nos recuerda hoy que no nos dejemos convencer por las 3 mentiras de siempre. ¿Cuáles son las 3 mentiras de siempre? Cuando estudiamos la vida de Jesús, descubrimos que en los momentos más importantes de su vida, Jesús tuvo que enfrentar 3 mentiras presentadas por su enemigo. Curiosamente, el ser humano enfrenta las mismas 3 mentiras presentadas por el mismo enemigo, que no es otro que aquel que sugirió y decidió convencer a todos de que el mal es mejor que el bien. Una de las lecciones que se aprenden en los terrenos de juego es que el enemigo es real y que si subestimas a tu enemigo, éste te vencerá con suma facilidad. Jesús nunca subestimó a su enemigo porque sabía que era real. Ese enemigo quiso convertir en verdades esas 3 mentiras, las mismas con las que han sido engañados todos los seres humanos, desde el principio hasta el día de hoy. Si creemos que no hay enemigo, o que podemos enfrentarnos a él con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento o incluso con nuestra propia prudencia, esas 3 mentiras condicionarán nuestra vida y nuestra tendencia a hacer el mal. La primera mentira es la siguiente: tienes que hacer algo para probar quién eres. Cuando Jesús estaba preparándose para iniciar su ministerio, se retiró a un lugar desierto para reflexionar, para meditar y prepararse para lo que tenía que hacer. Su enemigo, conociendo que después de haber ayunado por más de un mes, su capacidad de discernimiento podría estar condicionada por la necesidad física de comer, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, si eres lo que dices ser, demuéstramelo. Y la respuesta de Jesús fue una que podemos aprender todos: puedo, pero no quiero. No necesitaba demostrarle quién era aquel que sabía perfectamente quién era él, y tampoco usaría su poder para su propio beneficio temporal. Todo lo contrario, Jesús le respondió citando un texto de la Biblia que probaba su absoluta dependencia de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, le estaba diciendo: mi misión no es demostrarte mi poder divino, sino mi sumisión a la voluntad de Dios. Ese mismo enemigo presentó la misma mentira al final del ministerio de Jesús. Conociendo que después de haber sido azotado profusamente, estaba débil físicamente y se sentía abrumado por la inminencia de su muerte en la cruz, le dijo usando sus propias palabras: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. En otras palabras, si eres lo que dices ser, demuéstramelo. ¿No decías que tenías el poder? Y la respuesta de Jesús fue de nuevo la misma: puedo, pero no quiero. Jesús estaba haciendo algo que probaba justamente quién no era. Jesús no tenía que hacer algo para probar quién era. Jesús no fue engañado por esa mentira. Su enemigo, como decía nuestro entrenador, se hizo pasar por ese amigo que te quiere ayudar, que quiere que no sufras, que quiere que demuestres a todos lo que eres. Pero Jesús, aunque podía, no quería, porque tenía un propósito mucho mayor. Jesús no pensó en sí mismo y en demostrar quién era. Jesús pensó en ti y en mí. Pensó en el ser humano y en darnos la oportunidad de una vida nueva a través de su muerte sustitutoria, esa justicia que se nos imputaría por su muerte en la cruz, para que tengamos acceso al bien nuevamente.
La segunda mentira es la siguiente: no hay consecuencias para tus acciones. Volvamos de nuevo al escenario de la primera mentira. Como aparentemente la primera mentira no produjo el efecto deseado por el enemigo, éste lanzó el segundo engaño, la segunda mentira, aunque ahora conectada con la primera. Le llevó a la santa ciudad, le puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Curiosamente, ahora el mismo enemigo utiliza el texto bíblico también para reforzar su argumento. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es decir, aunque atentes contra tu propia vida, no te pasará nada, no morirás. Este engaño es mucho más sutil que el primero. Lo que le está diciendo ese enemigo disfrazado de amigo es que si confías en Dios, Él no permitirá que el mal te afecte. La respuesta de Jesús fue clara. Utilizando de nuevo un texto de la Biblia, le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Jesús le dijo nuevamente: puedo, pero no quiero, a la par que le recordó a su enemigo que el Señor era su Dios también. Utilizar el texto bíblico para desafiar la realidad de la vida es algo muy arriesgado. Las consecuencias de nuestras acciones están ligadas a nuestras decisiones. Los riesgos que corremos son reales y no podemos tomarnos el lujo de llegar a pensar que no hay consecuencias para nuestras acciones. Jesús no quiere usar el poder de Dios y no quería usar el poder de Dios para algo tan absurdo como probar a su enemigo que Dios le protegía, porque la protección de Dios estaba y está unida a su obediencia. El enemigo se retiró para intentarlo de nuevo en la cruz. En boca de los que estaban allí reunidos cuando Jesús fue crucificado, dijo: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Como podéis observar, de nuevo conecta la primera mentira, si eres lo que dices ser, con la posibilidad de hacer algo para que otros crean en Jesús. ¿Qué consecuencia negativa podría haber en ello? ¿No era eso lo que exactamente Jesús deseaba? ¿Que creyesen en él? El enemigo sabía perfectamente que esa era la única oportunidad que le quedaba para desbaratar el plan de recuperación del ser humano. Aquel que deseó el mal por encima del bien no deseaba que creyesen en Jesús. De nuevo, el enemigo se disfraza de falso amigo. Pero la respuesta de Jesús sigue siendo la misma. Puedo, pero no quiero, porque mi misión es más importante que probar que soy el Hijo de Dios o el Rey de Israel. Mi misión es más importante que lanzarme al vacío para demostrar que Dios me sustenta. Mi misión no es esperar que por descender de la cruz crean en mí. Mi misión es recuperar al ser humano para siempre. Mi misión es dar mi vida para que otros tengan vida eterna. Por eso puedo, pero no quiero. La tercera mentira es la siguiente: no has escuchado bien, tienes la información equivocada. Volvamos de nuevo al escenario de la primera y segunda mentiras. Como queda evidente de que la primera y la segunda mentiras no produjeron el efecto deseado por el enemigo, éste lanzó el último engaño, por supuesto conectado con los dos primeros y mucho más sutil que los anteriores. En esta ocasión el enemigo le llevó a un monte muy alto y le demostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Tentar a Jesús con reinos y riquezas no parece la mejor de las estrategias para engañarle, ya que Él dejó su poder y su gloria para venir a este mundo como un siervo, para morir por nosotros. Entonces, ¿dónde está el engaño aquí? ¿Dónde está la mentira? ¿Qué le estaba proponiendo el enemigo? Su enemigo, como falso amigo, le estaba proponiendo un atajo, una solución rápida y fácil para alcanzar lo que Jesús se había propuesto desde un principio. Con ese «todo esto te daré si postrado me adorares», le estaba diciendo: de acuerdo, no tienes que probarme quién eres, tampoco tienes que volver a insistirme en que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Solo te pido una cosa, un trueque sin sufrimiento. Te entrego al ser humano todo esto, sin que tengas que pasar por el sufrimiento y la muerte. Pero todo esto con una condición: que me adores, para demostrar que yo soy verdaderamente el Dios que merece tu adoración.
el único que puede librarte de la muerte, el que verdaderamente ha mirado siempre por tu bienestar, el que quiere alimentarte, demostrar que eres el Hijo de Dios y evitarte la angustia que no te mereces. A estas alturas de la comparativa supongo que no sorprenderá encontrar la misma tercera mentira en el momento de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? De nuevo, en boca de los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos que estaban allí cuando Jesús fue crucificado, dijo: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. El enemigo ataca ahora los tres pilares de la vida de Jesús: de quién vino, en quién confiaba y cuáles eran sus prioridades. Aquí está de nuevo la tercera mentira. No has escuchado bien, le dice. Tienes la información equivocada. ¿Estás seguro que Dios te dijo que confiaras en Él? Vamos, hombre, no necesitas sufrir. ¿Será que tu padre no te ama? Tu padre no permitiría esto si te quisiese como Él dice que te quiere. Hazme caso. Mi plan es mucho mejor. Pero Jesús confiaba en Dios de manera absoluta. La voluntad de Dios en su vida era su prioridad. Si es posible, pase de mí esta amargura, dijo, pero no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. La realidad era que el peso de nuestros errores le pesaba más que el dolor físico, las provocaciones, los engaños y los razonamientos de su falso amigo. Pero de nuevo respondió de la misma manera: puedo, pero no quiero. Puedo librarme de esta muerte, pero no quiero, porque amo hacer la voluntad del que me envió. Soy hijo de Dios y rey de Israel. Voy a cumplir con la misión de recuperación del ser humano a la que vine. Y te equivocas, enemigo vestido de falso amigo. Siempre hay consecuencias para tus acciones. Jesús no cedió a ninguno de estos engaños. No fue convencido por ninguna de estas tres mentiras. Jesús no tenía que hacer algo para probar quién era, sino que él sabía perfectamente quién era, y lo único que vino a probar es el amor infinito que Dios nos tiene. Jesús demostró que hay consecuencias para tus acciones, y justamente vino para destruir esa relación causa-efecto, dándonos la oportunidad de alcanzar una vida nueva a través de su muerte sustitutoria. Jesús escuchó bien y no tenía la información equivocada. Sabía que Dios le amaba incondicionalmente, al igual que nos ama a nosotros, que no le iba a abandonar al igual que no nos abandona a nosotros, y que permitió que falleciese en la cruz para que nosotros tengamos la oportunidad de recuperar la relación que el ser humano tenía con Dios antes de darle oído al enemigo. El enemigo fue vencido. Las tres mentiras de siempre no encontraron oídos en Jesús. Decíamos al inicio de esta reflexión que el ser humano ha sido afectado por estas tres mentiras desde el principio. Os sorprendería si os dijese que el mismo enemigo que trató de engañar a Jesús usó las mismas tres mentiras para engañar al ser humano desde el principio. La diferencia tan solo está en que fueron presentadas en sentido inverso. El enemigo empezó su argumentación con la tercera mentira, esa que dice: no has escuchado bien, tienes la información equivocada. Les dijo: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Inició el engaño con una pregunta falsa. Puso en boca de Dios lo que él no había dicho. No has escuchado bien, tienes la información equivocada, fue su argumento. Siguió su razonamiento engañoso con la segunda mentira, esa que afirma que no hay consecuencias para tus acciones, y les dijo: no moriréis. Exactamente lo mismo que le dijo a Jesús: aunque atentes contra tu propia vida, no morirás. Y terminó su estrategia mentirosa con la primera mentira, la de tienes que hacer algo para probar quién eres. Es por ello que les dijo: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Haciendo esto, literalmente dice el texto original, seréis dioses. Desconfiad de ese Dios que os oculta la realidad y confiad en mí, que os muestro la realidad. Y yo os pregunto, ¿para qué necesitaba el ser humano conocer el mal? ¿Qué quería probar? El enemigo sugirió: haz esto para probar quién eres verdaderamente. Aquel sabio entrenador de baloncesto nos decía:
tened por seguro que el contrincante tratará de convenceros de que es vuestro amigo, para distraeros de vuestro objetivo. Cuando dejamos de confiar en Dios y confiamos en nuestra propia prudencia, entramos en un terreno desconocido, un partido que no dominamos, con un resultado que en la mayoría de los casos ignoramos. El enemigo de aquellos tiempos sigue siendo el mismo de estos. Las mentiras de aquellos tiempos siguen siendo las mismas mentiras que continúan engañando al ser humano hoy. Es por ello que Jesús nos ofrece el método para evitar ser engañados por esas mentiras. Él nos dice a cada uno de nosotros que no tenemos que hacer nada para probar quiénes somos, porque hemos sido recuperados para vida eterna por su muerte sustitutoria. Que todas nuestras acciones tienen consecuencias, pero que Jesús vino a romper esa relación causa-efecto para que, si aceptamos que dio su vida por nosotros, disfrutemos de una vida nueva. Y que hemos escuchado bien, que tenemos la información correcta. Él nos ama incondicionalmente, aunque a veces, en medio del dolor y el sufrimiento, nos parezca que Él nos ha abandonado. Así se manifiesta a diferencia de la triple mentira, la triple verdad presentada por Jesús. Hay un texto que simplifica esta triple verdad, una triple verdad que el propio Jesús le dijo a Tomás: yo soy el camino, no hay nada que tú puedas hacer. La verdad, todas tus acciones tienen consecuencias. Y la vida, has escuchado bien, Él es el único que puede darte vida eterna. Evitemos, por tanto, ser engañados por las tres mentiras de siempre. Y digamos, como dijo Jesús: puedo, pero no quiero. Pero, ¿es esto todo lo que podemos hacer para evitar ese falso amigo? ¿Es esto todo lo que el ser humano necesita para vencer a ese enemigo? Lo veremos el próximo sábado. Que Dios te bendiga abundantemente en esta semana.